buenos días. Buenos días a todos. Si usted nos visita por primera vez, le damos la más cordial bienvenida a esta su iglesia San Pablo, aquí en la ciudad de Aurora, Illinois. Esperamos que se sienta a gusto, que se sienta en familia aquí con nosotros, pero principalmente esperamos que sienta la presencia de Dios hablando hacia usted en este día. Dios quiere hablarle a usted en este día y traerá algo para usted en este día. No hay una sola persona que poniendo atención no oiga el mensaje de Dios. Todos escuchamos el mensaje de Dios y Dios siempre tiene algo para nuestra vida, algo que decirnos. Así que le damos la bienvenida. Tenga la confianza de hacer de esta congregación su familia también. Aquí siempre será bienvenido. También a nuestros hermanos allá en línea que se conectan, sean ustedes bienvenidos este domingo de adoración, una vez más escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos, como ya es una tradición en nuestra congregación, tomamos nuestra Biblia en la mano y decimos: esta es la palabra de Dios, creo en ella, hay poder en ella y viviré por ella, dándole el honor a la palabra de nuestro Padre Celestial. Cuando era pequeño, todavía me acuerdo, me encantaba escuchar esta historia de los panes y los peces. Todavía, aún me gusta escuchar esta historia de los panes y los peces. ¿A ustedes les gusta escuchar esta historia? ¿A quién de ustedes le gusta? Que alce la mano aquel que le gusta escuchar. Todos, la mayoría nos gusta escuchar. Y eso es una historia muy, muy interesante, muy, muy importante en el ministerio de nuestro Señor Jesús, ya que narra algo que para nosotros como humanos sentimos que es imposible de lograr. Y es aún más difícil si nos ponemos a pensar cuánto alimento puede consumir una persona en una comida. Y según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, una persona en promedio come alrededor de 2 libras de comida a modo de quedar satisfecha, a modo de sentirse completamente lleno. Claro que es un promedio, hay muchos de nosotros que comemos de más, ¿verdad? Otros comen menos. Pero la idea es esa. O sea que podemos suponer que en esta historia que leímos en el Evangelio de hoy, cada persona pudo haber comido un pescado y 2 piezas de pan, al menos. Imagínense cuánta comida es eso. Eso nos da un promedio de 10,000 piezas de pan y 5,000 pescados, contando solo a los hombres, no contando mujeres ni niños que habían ahí. Contando mujeres y hombres nos da un promedio de 5,000 pescados y 10,000 piezas de pan. ¿Se imagina usted cuánta comida es eso? Y toda esa comida provino de las manos de nuestro Salvador. Y esto precisamente es lo que Mateo nos está narrando al contar este relato, ¿verdad? Creo que todos nosotros podemos ver en este texto del Evangelio de Mateo el milagro que está ocurriendo acá. Mateo nos narra porque él fue testigo de estos acontecimientos. Él vio con sus propios ojos lo que pasó en esta ocasión, en los alrededores del lago de Galilea, donde Jesús en esa etapa de su vida, él predicaba. Mateo nos dice y casi nos está dando una imagen de lo que está sucediendo en esos momentos, ya que se nos dice en todo el contexto del capítulo. Si usted en su casa puede leer todo el capítulo de Mateo, puede ver que Jesús recibe una noticia, ¿verdad? Jesús acaba de recibir la noticia de que Juan, su primo, Juan el Bautista,
Bautista, había sido asesinado por Herodes. Jesús decide apartarse de las multitudes e ir a un lugar donde pudiera estar a solas. Pero las personas, en cuanto se enteraban de a dónde se dirigía, iban hacia allá. Y esto es precisamente lo que está pasando en este momento. Mateo nos relata en los versículos 13 y 14, cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca, hablando de la noticia de que Juan había sido asesinado. Él se entera y se fue de ahí en una barca del lugar donde estaba, se va a un lugar apartado. Y cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió de la barca y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Mateo 14, 13 y 14. No sé ustedes, pero yo casi me puedo imaginar a Jesús llegando a la orilla, llegar a la orilla del lago, ese bote llegando con sus discípulos a la orilla del lago y siendo recibido por miles de personas. Eran miles de personas que querían verlo, que querían tocarlo, que querían escuchar su voz. Y el gran maestro, como tantas veces, siente compasión por todas estas personas. Les haré una pregunta en este momento. ¿Les hubiera gustado a ustedes estar ahí frente a Jesús mientras Él predicaba y sanaba enfermos? No los escucho. Ándele, así mero, con enjundia. ¿Le hubiera gustado estar tan cerca que la sombra de Jesús lo tocara a usted cuando Él se movía de un lado a otro? ¿Les hubiera gustado tener contacto con su mirada de vez en cuando? Sentir que Él hablaba con usted, que estaba hablando con uno mismo. ¿Se hubiera gustado eso? Bueno, más bien fueron como 4 preguntas, ¿verdad? Pero no importa, porque si usted se considera un cristiano, la respuesta a estas preguntas sería sí, yo quisiera haber estado ahí. Y es que estar allí con Jesús y sus discípulos y toda la demás gente que lo seguía debe haber sido un gran acontecimiento, una ocasión que todas las personas de las ciudades alrededor del lago de Galilea no querían perderse. Y no solo era la gente que vivía en los alrededores, sino que había personas que venían de muy lejos, ya que se habían enterado de las cosas que el maestro decía y los milagros que él podía hacer. Por eso estas personas estaban siguiendo a Jesús y a sus discípulos. Jesús había estado predicando en esta región mientras que había mandado a sus discípulos a las regiones más lejanas a predicar su palabra, a buscar el arrepentimiento de las personas, a preparar a la gente para su llegada que estaba ocurriendo en esos días. Jesús no solamente los mandó y se quedó quieto. Me imagino que Jesús estuvo predicando alrededor del lago de Galilea, yendo y viniendo, sanando a las personas. Jesús no solamente sanaba a las personas, sino que tenía compasión de ellas. Ya en este mismo evangelio, en el evangelio de Mateo, Mateo había escrito en Mateo 9:36, al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cómo son las ovejas que no tienen pastor? Las ovejas que no tienen pastor se pierden, se extravían. Es muy fácil que cualquier depredador llegue y se las coma al no tener la protección del pastor que las mantiene a todas juntas en un rebaño.
Creo que era muy difícil para nuestro Señor y Salvador ver a las personas y no compadecerse en su humanidad y en su divinidad por los sufrimientos de ellos. Por eso Jesús, a donde quiera que iba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, esparcía las buenas nuevas del reino de Dios. Es que en verdad Jesús daba todo lo que Él tenía. Jesús no hace diferencia entre una persona y otra, sino que mira a todos con ese amor que proviene del Padre. Y lo único que pide de las personas, de nosotros, en nuestro contexto el día de hoy, es ese sincero arrepentimiento del cual nos hablaba el hermano Cruz el domingo pasado. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, Él nos perdona nuestros pecados y nos redime una vez más para con el Padre. Es solo a través de Él que somos merecedores de su gracia. No está en nosotros ganar la salvación, hermanos. Sin embargo, está en nosotros y por medio del Espíritu Santo apoderarnos de la santificación cada día de nuestra vida para así poder llegar a la vida eterna. La santificación en un cristiano es una lucha continua, donde el Espíritu Santo nos ayuda a vencer las tentaciones del pecado en nuestro diario caminar. No es que nos volvamos santurrones, no es así, sino que con la ayuda del Santo Espíritu de Dios podemos llegar a tener una completa victoria sobre todo pecado consciente. Tentaciones siempre vamos a tener, pero con la tentación también viene la oportunidad de hacer lo correcto. Jesús en este día ha sanado personas, ha predicado por horas y horas, tantas que las personas que estaban allí presentes, dice el texto, empezaron a tener hambre. Creo que muchos predicadores quisiéramos tener personas así, que no se cansen de la predicación, ¿verdad? Personas como ustedes, exactamente igual que ustedes. Pero la realidad es que aunque estamos escuchando la palabra de Dios, muchas veces nuestra mente se va, nuestra mente divaga. Nuestra mente se va pensando en que ¿qué iremos a comer cuando se termine el servicio? ¿A dónde vamos a ir? Y todas esas cosas que no deberían de importar en ese momento. Al menos por hoy no tenemos que preocuparnos por eso, ¿verdad? Ya que nuestros hermanos en su gran corazón de compañerismo han preparado o están preparando un delicioso manjar para todos ustedes. Así que escuche lo que Dios tiene para usted y atesórelo en su corazón. Volviendo a nuestra lectura, dice el versículo 15, que ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que se vayan a las aldeas y compren de comer. Pero mire la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Una respuesta que creo yo debe haber dejado desconcertados a sus discípulos en ese momento. Y es que para nuestro Señor Jesucristo la comida no era más importante que la palabra de Dios. Jesús pondría esa acción más claro más adelante en su vida. Ustedes se recordarán de ello en aquella ocasión cuando Jesús llega a casa de Lázaro y de sus dos hermanas. Y una de ellas decide sentarse a sus pies.
mientras que la otra se estresa por tener la casa limpia, la comida lista, que esto y que aquello. Y le dice: Señor, dile a mi hermana que me ayude. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús dice: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Nadie puede arrebatarle a usted la palabra de Dios que está escuchando, porque esa palabra de Dios se anida en nuestro corazón. Lo mismo sucede en esta ocasión. Para Jesús no son más importantes las cosas terrenales, sino las cosas celestiales. Por eso Jesús les dice: denles ustedes de comer. Y como vemos en el texto, Jesús no le quita importancia a lo que sus discípulos están diciendo. No es así, sino que Jesús en ese momento y con esa frase, Él les abre una puerta. Él les da una oportunidad de hacer algo grandioso, de hacer algo que podía haber resonado en los confines de los tiempos. Sin embargo, ellos no se dan cuenta de la gran oportunidad que Jesús les está dando en ese momento, sino que al contrario, comienzan a preocuparse de cómo, cuándo, dónde. Ellos se preocupan. Nosotros que al principio hubiéramos querido estar allí junto a Jesús, podríamos decir que si nosotros hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho algo diferente, ¿verdad? Pero tal vez, solo tal vez, hubiéramos hecho lo mismo que ellos hicieron. Porque aún hasta hoy, hasta el día de hoy, y teniendo ejemplos como esta narración, seguimos haciendo lo mismo. Seguimos desaprovechando las oportunidades que nuestro Salvador nos da de tener compasión por otros, de compartir lo que Él mismo nos da para ayudar a los demás. Cuando Jesús dice: denles ustedes de comer, Jesús está dando la oportunidad para que alguien, no solo sus discípulos, sino alguien, una de las personas que estaban ahí, de compartir lo poco que tenían. Es muy posible que muchas de estas personas que allí se encontraban tenían en sus bolsas algún tipo de alimento que podían haber compartido, al menos con la persona que estaba de su lado. Nosotros también somos así, desgraciadamente. Siempre queremos acumular para nosotros. Queremos que se nos dé en vez de nosotros dar. Muchos de nosotros aún hoy, aún siendo cristianos, vemos a una persona que está en una esquina pidiendo y decimos: ¿para qué le voy a dar? ¿Para que se lo gaste en cerveza? Es nuestro primer pensamiento que tenemos. ¿Para que vaya y compre drogas? Se ve joven todavía, se ve que puede trabajar todavía. ¿Alguno de ustedes ha pensado eso? Se nos olvida lo que nuestro Señor y Salvador había dicho en el capítulo 5 de Mateo. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, no se lo niegues. Esto es lo que Jesús había dicho en el Sermón del Monte. Al que te pida, dale. No dice investiga a ver si lo necesita. No, al que te pida, dale. Eso es lo que Jesús dijo. Nos falta la misma compasión que nuestro Señor Jesucristo mostraba donde quiera que Él iba.
Jesucristo como nuestro Maestro y Dios, aparte de mostrarnos milagros, también nos da señales. Y esta es una de ellas. Hoy en nuestro contexto, Jesús no nos dice, denles ustedes de comer. Sin embargo, Él nos pone enfrente las oportunidades para aumentar nuestra compasión por los demás. Él nos está dando la oportunidad a nosotros. Y esas oportunidades llegan cada día. Tenemos la oportunidad de ayudar a cada persona que está enfrente de nosotros, como decía la hermana Diana, a los niños. También nosotros, hay personas que necesitan de lo que nosotros tenemos. Y no se trata simplemente de dinero, sino de esa compasión. A veces esas oportunidades es cuidar de una persona que está enferma. A veces esas oportunidades es cuidar de nuestros padres ancianos. Esa es una oportunidad que Dios nos está dando para que nuestra compasión crezca. Él nos da esa oportunidad. Él pone delante de nosotros a personas que necesitan lo que nosotros tenemos para dar. Pero deberíamos de hablar de la esperanza que tenemos en Cristo. Cuidar de nuestros prójimos está escrito en los mandatos de Jesús. Eso lo sabemos. Pero compartir lo que Él mismo nos ha dado, lo que Él mismo hizo por nosotros, eso para muchas personas es un milagro que pueden ver en la vida de usted, que pueden palpar, del cual pueden ser testigos. El que nosotros compartamos lo que nuestro Salvador hizo por nosotros para una persona que lo necesita puede no tener precio. El compartir el evangelio con alguien que lo necesita es primordial para que el siguiente hijo o la hija de Dios sea alcanzado, sea redimido y sea vuelto a casa. Y es una gran oportunidad y privilegio para nosotros que nuestro Redentor sea glorificado por esto. Jesús nos da la oportunidad a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros podamos hacer esto. Y no porque sea lo que nosotros hacemos, sino porque es lo que Él hizo primero por nosotros. Debemos de dejar esa incredulidad espiritual que hace que nuestra fe se estanque y nos hace pensar que no podemos hacerlo. Se nos olvida quién está de nuestro lado. Olvidamos que nuestro Maestro está con nosotros. Los discípulos de Jesús no creyeron que ellos podían alimentar a toda esa muchedumbre de gente. Comenzaron a dudar, no se atrevieron, aun cuando Jesús les está diciendo, aliméntenlos ustedes. Jesús creía en ellos. Vamos a cambiar esa frase. Jesús cree en ustedes. Jesús cree en cada uno de ustedes. Él no duda que ustedes lo pueden hacer. Él cree en cada uno de nosotros. Él cree en que cada uno de nosotros puede aprovechar cada oportunidad que Él pone delante nuestro. En nuestra historia de hoy, en el evangelio de hoy, muchas personas tuvieron la oportunidad de hacer algo por alguien. Las personas de alrededor de Jesús, sus discípulos, todos ellos tuvieron la oportunidad de hacer algo diferente.
El Evangelio de Juan es el único que dice de dónde provenían esos cinco panes y esos 2 pescados. De un muchacho, dice Juan, de un niño, dicen otras versiones. Pero la cosa es que este niño aprovecha la oportunidad que Jesús da en ese momento. Jesús sabe que ese niño está allí. Sabía que ese niño estaba dispuesto a compartir lo que él mismo había recibido de Dios primero. El milagro de Jesús no es únicamente la multiplicación de los panes y los peces, creo yo, sino el hacer que una persona que tenía en realidad muy poco compartiera de eso poco que tenía con los demás. Jesús demuestra su gran poder como Dios mismo al hacer que esa poca comida sea suficiente para más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Este milagro lo que nos está enseñando es que todo lo que pasa en la tierra, nada es demasiado grande para Dios. Él puede hacer lo que es imposible para todos nosotros. ¿Y cómo poder leer que Jesús tomó los panes, levanta sus ojos al cielo y partiéndolos los bendice sin recordar la institución de la Santa Cena? No podemos. Cuando Jesús toma los panes, los parte, los multiplica, eso es un tipo apuntando hacia la Santa Cena. Jesús demuestra también que aparte de suplir nuestras necesidades, no solamente nos da lo que necesitamos, sino que nos da mucho más. Dice el verso 20 que todos comieron y quedaron satisfechos, y de lo que sobró se recogieron 12 cestas llenas. Versículo 20. ¿Será casualidad que sobró una cesta para cada discípulo? ¿Creen ustedes que fue casualidad que fueron 12 cestas las que sobraron? No, claro que no. Esta acción les demostraba a sus discípulos que debían de confiar en Él, en lo que Él decía. Y qué maravilloso es para nosotros como sus hijos poder confiar en ese poder que solamente Él tiene. El saber que si verdaderamente confiamos en Él, podemos hacer cosas mayores, como Él mismo lo dijo más adelante en su vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2, dice: el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras las hará. ¿Cree usted en Jesús? ¿En realidad cree usted en Jesús? Entonces, ¿qué dice ahí que puede usted hacer? ¿Qué lo está deteniendo para hacer obras más grandes que las que Jesús hacía? Nada nos debería detener. Si realmente confiamos y creemos en Él, somos capaces de hacer cosas grandes, porque Él está con nosotros. No por lo que nosotros humanamente hacemos, sino por lo que Él hace en nosotros. Jesús es nuestro Salvador y Rey, pero también es el que provee todo lo que necesitamos, tanto físicamente como espiritualmente. Y Él es quien nos alimenta, Él es quien nos viste, Él es quien nos trae a su palabra. Es imposible, siendo cristiano, reconciliado con Dios, pasar un día sin que tengamos que agradecerle por todo lo que Él nos da.
Como ya dije antes, Jesús nos da la oportunidad de tener compasión por nuestros semejantes. Así que yo espero que de hoy en adelante podamos poner esto en práctica y aprovechar esas oportunidades que Él mismo nos da. Ya con esto terminamos. Cuando vivimos sin compasión, no podemos decir, y lo más importante, no podemos demostrar el amor de Dios hacia los demás. Necesitamos la compasión para poder demostrar y crecer ese amor que Dios nos pide que tengamos hacia nuestros semejantes. Cuando vamos por la vida sin tener y demostrar esa compasión que nuestro Salvador demostró por nosotros, simplemente vivimos una vida vacía, una vida sin sentido, una vida sin dirección. El poder demostrar lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros debe de ser una prioridad para nosotros en nuestra vida. Creo yo que lo menos que podemos hacer es tratar de tener la misma compasión que nos fue mostrada a nosotros al recibir por gracia su salvación. La compasión es en un sentido igual a nuestra fe. Cuando no se practica, no puede crecer ni dar frutos. Necesitamos practicar esas cosas a modo de que crezcan en nuestro corazón y podamos entre más y más demostrar el amor que nuestro Padre Celestial pone en nosotros. Dios siempre pone en nuestro camino oportunidades de practicar la compasión y la fe. No desperdiciemos, hermanos, esas oportunidades. Eso es para nuestro beneficio, porque nuestro Dios en su magnífica sabiduría hace lo mejor para nosotros. Espero que esta mañana hayamos podido poner atención a la palabra de Dios y que podamos poner en práctica estas cosas que nuestro Salvador nos demostró mientras Él estuvo en esta tierra. Nosotros ya tenemos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que usted encontrará en su camino que no sabe nada de esa salvación. Y usted es el medio para que esas personas lo sepan, para que esas personas se enteren lo que Jesús hizo también por ellos. Asegúrese de compartir lo que Dios le ha dado, porque Dios se lo da a usted sin reservas. Que Dios les bendiga a todos.